Por ejemplo, la que tú habías mencionado, ¿no? Acerca del sentido de la vida. ¿Cómo responder a esa pregunta? Lo que yo hago primero es que la persona caiga seriamente en cuenta de la magnitud de la cuestión. Normalmente yo he aplicado esta técnica en mi época de apologista universitario, digamos, no conocido, ¿no? Ya cuando salí de la universidad es que ya mi trabajo público se hace más conocido, pero algo que yo hacía con mis compañeros de la universidad era preguntarle, ¿qué es lo que haces ahora? Y me decían, por ejemplo, estudiar, estoy estudiando. Y le decía, ¿y para qué estudias? ¿Y para qué? Entonces decía, bueno, es que quiero sacar buenas notas en el examen que van a tomar o aprobar el curso, etcétera. Y yo le digo, ¿y para qué quieres aprobar el curso? Y bueno, es para poder terminar la universidad con un buen ponderado, un buen promedio ponderado. ¿Y para qué quieres terminar la universidad con un buen promedio ponderado? Bueno, pues para salir al campo laboral y que me puedan contratar y ganar buen dinero, ¿no? Y yo le digo, ¿y para qué quieres ganar buen dinero? Bueno, es que yo quiero ahorrar y eventualmente comprarme una casa o un departamento, un automóvil, casarme, etcétera. Y ya, ok. Y una vez que logres eso, ¿qué vas a hacer? ¿Y para qué quieres eso? Y entonces, así como los niños pequeños preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Lo que yo hacía era preguntar, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Buscando lo que Aristóteles llamaba el fin último. O sea, para Aristóteles hay dos tipos de fines o de objetivos, ¿no? El fin último y el fin intermedio. El fin intermedio es el que queremos en virtud de lograr otra cosa. Por ejemplo, si yo estudio para aprobar el examen y quiero aprobar el examen para conseguir un título académico, el fin último en este ejemplo sería el título académico y el fin intermedio sería aprobar el examen y el medio sería estudiar. Pero hablando de un fin último en sentido absoluto, si tú le preguntas a la gente, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Cuál es el sentido que hagas eso? ¿Cuál es el sentido que trabajes? ¿Cuál es el sentido que estudies? ¿Cuál es el sentido de que ahorres o que gastes o que inviertas? Y le sigues preguntando eso, lo obligas a plantearse la cuestión del fin último. Y cualquier fin último que no sea Dios va a mostrar a la persona que en última instancia su vida no tiene un sentido sólido. Y yo me he encontrado con ese tipo de experiencia. Por ejemplo, recuerdo que con una compañera de universidad conversaba y le planteaba esta dinámica de preguntas y ella decía en un momento, bueno, para lograr mis metas, y yo digo, ¿y qué vas a hacer luego que logres tus metas? Pues me pongo más metas y luego pues me pongo más metas y las lograré. Y yo le pregunté, ¿qué sentido tiene eso? Y de repente vi que la pregunta le impactó bastante, ¿no? O sea, que la gente ya entra en cuenta de que no tienen una base sólida en su vida o un fin último al que claramente se estén dirigiendo. Una vez que yo planteo entonces a fondo la problemática, es que le planteo a la persona la posibilidad de un fin trascendente, de un fin subsistente, de algo que no cambia, que está siempre ahí, que es pleno, que es perfecto, que es verdadero, que subsiste a todos los cambios de contingencias del mundo y de nuestra salud, o belleza física, o opulencia monetaria, o lo que sea. Y ese algo es un alguien, ese es Dios. Y entonces les comienzo a plantear la propuesta cristiana de sentido de la vida, ¿no? Podría decirse que en cierto modo esto es lo que hizo Jesús con la samaritana. En Juan capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, básicamente le comienza a plantear cuestiones que la obliguen a ella a ver el sinsentido o desorden de su propia vida. Dice, anda, llama a tu marido, ¿no? Jesús le dice, anda, llama a tu marido, y ella, no tengo marido. Jesús responde, bien dices, ¿no? Porque 5 has tenido y con el que ahora estás no es tu marido. Entonces, le hace ver que su vida está en una situación grave. Pero después Jesús se muestra a sí mismo ante ella como el que va a dar el sentido de la vida. Porque se muestra así como aquel agua viva que saciará la sed de sentido. Esa mujer constantemente tenía que ir al pozo a sacar el agua y volvía a tener sed. Es una forma de dar a entender que ella buscaba la plenitud de su vida o el sentido de su vida, por ejemplo, en los hombres, y al final no tenía algo estable, y lo que Jesús le plantea es un fin absoluto, ¿no?
esa es una forma en que creo que se puede aplicar de forma efectiva la apologética existencial. Sí, me hace acordar, hace algún tiempo estuve leyendo un libro de apologética que hablaba de la técnica Colombo. Es una técnica basada en, creo, un militar, y el punto de la técnica es, en vez de nosotros cargar o tener la carga y la prueba, preguntar al otro, cuestionar al otro sobre en qué se basa. Bueno, eso sería más bien el por qué, no tanto el para qué. Sin embargo, te hago la consulta. ¿Qué pasa con aquellos que tienen una filosofía utilitarista, ¿no? Que me imagino que estará familiarizado, que es que ellos buscan básicamente la utilidad, para qué, o el sentirse satisfechos, y basan su moral en ello. ¿No sería algo problemático, o cómo convencer al utilitarista desde esta perspectiva que tú estás mencionando? Bueno, para mí lo que es claro es que el utilitarista es un ser humano. O sea, por ejemplo, el ateo ha sido creado por Dios. E incluso el ateo que niega a Dios tiene igual en sí mismo, por su cualidad de ser un ser humano, el impulso religioso. Igualmente, el utilitarista, por más de que quiera ver todo en términos de utilidad, dinero, placer o la forma que él le dé a la utilidad, es una criatura de Dios y tiene ciertos impulsos espirituales y religiosos intrínsecos por más que él los haya ahogado. Entonces lo que yo comienzo a hacer es cuestionarle su propio utilitarismo hasta el punto en donde se genera una duda dentro de él. No una duda en su mente, sino como que en su corazón comienza a sentirse incómodo. Y esa incomodidad es buena, porque esa incomodidad muchas veces es la que lleva al proceso de conversión. A ver, ¿qué haría yo? Yo primero lo trataría de acercar intelectualmente. Por ejemplo, le digo, ya, ¿cuál es el objetivo de la vida? Que me diga maximizar la utilidad. Ya digo, maximizar la utilidad ¿de quién? De la sociedad, del país, la tuya, ¿no? Y él podría decir, bajo el contexto que tú me planteas la pregunta, la mía, ¿no? Y mi sentido es maximizar mi propia utilidad, es decir, maximizar mi propio bienestar. Y yo le digo, ok, y eso implica maximizar el bienestar de tu cuerpo, de tu alma o de ambos, o consideras tú que no tienes alma. Y ya ahí lo meto una pregunta metafísica. Si él me dice maximizar la utilidad solo de su cuerpo, entonces yo le diría, oye, ¿y qué pasa con tu alma? Y si él me replica que no cree en la existencia del alma, se va a tener que enfrentar a toda la tonelada de argumentos intelectuales que le voy a poner encima para la existencia del alma. Y si él no logra darme una respuesta consistente a los argumentos que yo tengo listos para la existencia del alma, mi siguiente paso frente a que no me haya podido responder intelectualmente va a ser decirle, oye, en vista de los argumentos que te he presentado y como no me has podido responder consistentemente, creo que eso es claro, porque yo solo digo eso como cuando se hace claro que la persona no me da la respuesta y suele pasar en la enorme mayoría de los casos. Entonces yo digo, en vista de que no me has podido dar una respuesta suficientemente consistente, deberías abrirte a la posibilidad de que en ti hay una realidad que es el alma. Y si tú te enfocas solo en maximizar el beneficio de tu parte material, puedes estar dejando de lado la parte inmaterial y eso puede hacer más bien que tu vida tenga mucha menos utilidad que la que esperas, porque estás ignorando un aspecto más fundamental. Y luego le comenzaría a hablar sobre el hambre que tiene el alma. Así como el cuerpo tiene hambre de comida, el alma tiene hambre de sentido, tiene hambre no de conocer verdades particulares simplemente, tiene un hambre tan grande de verdad que quiere una verdad absoluta y el alma no se siente satisfecha hasta que no conozca una verdad absoluta. Uno en su alma quiere ser amado y tiene amor de personas contingentes, pero uno no se siente plenamente feliz hasta que no encuentra un amor absoluto. Uno busca el bien y tiene bienes particulares como comerse un pollo a la brasa o salir con alguna persona cuya conversación o compañía es agradable o ver un atardecer, etcétera. Pero todo eso no llega del todo a llenarlo a uno. En consecuencia, se plantea el asunto de que requerimos de un bien absoluto. Entonces le diría, mira, para saciar tu alma, para buscar la máxima utilidad de tu alma, tendrías que encontrar un bien absoluto, una verdad absoluta y un amor absoluto. Y eso es Dios. Y entonces le digo, si Dios existe, entonces está la base para que tú puedas satisfacer al máximo los deseos de tu corazón y maximizar tu utilidad, no meramente en un sentido hedonista o materialista,
Si Dios no existe, entonces, claro que no hay tal base y tendrías que contentarte con las cosas de acá, aunque eso me parece triste, le diría. Y si él me dice que toma la opción de que Dios no existe, le tiraría encima más toneladas de argumentos intelectuales de que Dios sí existe. Y eso lo terminaría dejando en una situación muy incómoda. Acá quiero cerrar con algo. La apologética existencial funciona muy bien cuando se hace con personas que están abiertas a escuchar, eso sí. Con personas que son automáticamente cerrados e insultan o cosas así, uno no debe entrar a esto. Uno puede orar por esas personas, pero dialogar a la fuerza sería infructuoso. Pero si son personas que tienen, aunque sea una mínima apertura, por más que nos contradigan, pero si vemos que son más o menos sinceros, debemos insistir. Pero la condición clara que yo he visto para que la apologética existencial sea efectiva es que lo haga uno a solas. O sea, tú tienes que dialogar con la otra persona. ¿Por qué? Si yo le tiro las toneladas de argumentos para la existencia de Dios, la existencia del alma y le problematizo sus cosas o le pregunto cuál es el sentido de tu vida enfrente de otras personas, la persona se va a sentir muy herida en su ego y como sea va a intentar salir del paso para no quedar mal ante otros. En cambio, si dialoga solo conmigo y yo le estoy hablando bonito y no de forma agresiva, la persona tal vez puede ir bajando la guardia y eventualmente cuando termina de hablar conmigo y se va al autobús, a su casa, se puede ir pensando en el camino y en ese pensamiento puede surgir una oportunidad para un proceso de conversión. Sí, me generaba una consulta mientras hablabas y era, ¿qué sucede con la objeción freudiana, ¿no? Que, digamos, él lo aplica para la religión, pero creo que se aplicaría también en este caso, de que es algo muy subjetivo, es de alguna manera partir de la necesidad de la persona y generar una ilusión, que podría o no ser verdad, pero de alguna manera, ¿ese es el caso? ¿Es algo meramente subjetivo? ¿Tú qué opinas? Alguien que haga apologética existencial sin los conocimientos de la apologética intelectual puede llegar a ese tipo de problema. A alguna persona, algún listillo frente a que uno lo presione con cuestiones existenciales podría decir, bueno, pero eso es una falacia consecuencia, es decir, del hecho de que sea mejor para que yo sea feliz o pleno, no se sigue que eso sea verdad. De hecho, hay buenas razones para creer que el cristianismo o la existencia de Dios o lo que sea, o la existencia del espíritu es algo falso. Y la persona podría legítimamente replicar eso, ojo. Pero si uno está armado de la apologética intelectual también, entonces, ¡pum! No le va a ir bien a la persona que replique eso si uno está muy bien armado. Entonces, claro, si yo presento apologética existencial y la persona me replica, ya, pero ¿qué garantía hay de que Dios exista? Pues sería lo peor que podría haber dicho enfrente mío. No, porque si estamos en público va a pasar un mal rato. Y si está en privado, también le voy a complicar las cosas, ¿no? Entonces, lo que yo diría es que la apologética intelectual y la existencial tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. Por eso tenemos que distinguir lo que es la apologética de la predicación. La apologética implica defensa y defensa racional. Entonces, uno siempre debe tener a la mano los argumentos racionales para justificar cualquier punto del que nos pidan razón. Pero de todas maneras, desde una perspectiva freudiana, yo le plantearía problemas a quien alegue algo así. Por ejemplo, si diría, ya, pero eso es impulso religioso del que tú hablas, es algo subjetivo. Yo le preguntaría, ¿y por qué tenemos subjetividad? Si te das cuenta, es un hecho objetivo que tenemos subjetividad. Ahora bien, si nosotros estamos en un esquema naturalista y lo único que existe es materia y somos una forma de materia organizada de forma mucho más compleja por procesos evolutivos, y el pensamiento no sería más que un subproducto de interacciones materiales, entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿cómo me explicas que la subjetividad que tenemos, nuestra autoconciencia y el hecho que podamos hacernos estas preguntas, surja meramente de la interacción o evolución de lo material? ¿Cómo de una pura interacción de objetos materiales surge una subjetividad espiritual? Entonces, si la persona me dice que la religión o lo espiritual es subjetivo, le pregunto por qué tenemos subjetividad y no creo que me pueda dar una buena explicación materialista de por qué tenemos subjetividad. Porque nuestra subjetividad implica intencionalidad y libre albedrío y eso no es explicable desde procesos meramente materiales, ¿no? De otro lado, le diría, mira, nosotros objetivamente tenemos necesidad de alimento y eso no contradice el hecho de que objetivamente existimos en un marco de realidad donde necesitamos el alimento.
nuestro cuerpo está objetivamente constituido de forma tal que requiere del alimento y el alimento objetivamente existe en la realidad. Si esto es así, el hecho de que nosotros tengamos necesidades espirituales no será como mínimo también consistente con el hecho de que seamos seres también espirituales y que aquello que puede satisfacer nuestra necesidad espiritual realmente existe en la realidad, así como realmente existe el alimento. O sea, no es excluyente el hecho de que tengamos necesidad religiosa y que Dios exista objetivamente, al mismo tiempo que no es excluyente el hecho de que subjetivamente yo pueda sentir hambre ahorita y que objetivamente tenga algo en la nevera.